estas diapositivas. Entonces arrancamos, ¿sí? Bueno, una evaluación formativa en primer lugar, parece algo sencillo, ¿no? Pero hay que tenerlo claro desde el comienzo. Es como un principio que siempre habría que estarnos repitiendo cada vez que diseñamos, implementamos y ponemos en práctica una evaluación de estas características. Se evalúa la competencia. Eso hay que tenerlo súper claro. Se evalúa la competencia. No se evalúa la tarea, el desempeño, los indicadores, los criterios. Se evalúa la competencia. Todo lo que hacemos en evaluación, todo ese despliegue de recursos, instrumentos, criterios, evidencia, etcétera, etcétera, tiene la gran finalidad de evaluar la competencia. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Pero para eso necesitamos ver qué es una competencia, ¿no? Y pongo la figura del engranaje porque es eso. Una competencia siempre va a implicar una integralidad de elementos. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Aquí estoy citando simplemente el currículo nacional y dice, la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Eso es bien importante y es algo que a veces perdemos de vista porque a veces comenzamos a evaluar algunos fragmentos, algunas porciones, algunas fracciones, terminamos atomizando porque no evaluamos todas las capacidades de una competencia. Terminamos evaluando a veces una capacidad, un desempeño por aquí, un desempeño por acá, un indicador, y ahí no estamos evaluando la competencia. Estamos evaluando una partecita de la competencia, pero al evaluar una partecita de la competencia, estamos contradiciendo la naturaleza misma de lo que es una competencia, porque la naturaleza misma de una competencia es trabajar la combinación estratégica de este conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Aquí ya está implicado en esta oración que el alumno, el estudiante, se encuentra frente a un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, necesita comprender, ahora qué voy a hacer para afrontar este problema, tengo que ahora evaluar diversas hipótesis o posibilidades para resolverlo. Entonces ahí ya está implicado que el estudiante, para que pueda desarrollar la competencia, para que pueda estar motivado y para que se involucre, tiene que estar frente a un desafío, a un reto, a un problema, no a un tema que hay que tratar, no a una extracción de datos que tengo que copiar, no, sino frente a un problema. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, ¿no? Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada, ¿no? Fíjense todo lo que implica desarrollar una competencia, ¿no? Identificar, analizar, tomar decisiones, evaluar, ejecutar, poner en acción la combinación que yo he escogido. Entonces, si yo le pregunto a un estudiante, hazme un organizador gráfico, ¿no? Si quiero evaluar la lectura o quiero, no sé, preguntar sobre el sistema, a ver, cuáles son las partes del sistema nervioso periférico o cuáles son la función del cerebro. Ahí todavía yo no estoy desarrollando ninguna competencia, porque no es un problema eso. Eso es simplemente una fuente que hay que leer, hay que comprender, y el problema es que a veces se pide que simplemente extraigamos información, parafrasemos y lo comuniquemos en un formato. Llámese respuesta a un cuestionario, llámese organizador gráfico, llámese ejercicios de apareamiento, llámese ejercicios para llenar o para marcar. Entonces, ahí yo no estoy desarrollando una competencia, estoy contestando preguntas, ¿no? La competencia implica, digamos, que la tarea que está frente a mí implique poner en juego o desplegar una serie de capacidades de la competencia. Muy bien, entonces eso es lo que es una competencia. Acá hay un ejemplo que espero que les sea bastante ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, manejar bicicleta. Manejar bicicleta podríamos considerarlo como una facultad, como una competencia, como una habilidad, ¿no? Que tiene un niño o cualquier persona que todavía no sabe manejar bicicleta, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades van a entrar en juego? Conducir con el timón, o sea, tiene que saber guiar con el timón hacia dónde va la bicicleta. Tiene que saber frenar, ¿no? Tiene que saber frenar a tiempo.
tiene que mantener el equilibrio, posiblemente una de las capacidades, digamos, más desafiantes. Y tiene que cumplir, pues, con las señales de tránsito, ¿no? Especialmente en esta época. Entonces, acá tenemos una competencia, manejar bicicleta y sus capacidades. Pero, por ejemplo, no es que un día yo le voy a enseñar al niño a conducir con el timón, otro día le voy a enseñar a frenar, otro día le voy a enseñar a mantenerse en equilibrio, porque ahí lo que estoy haciendo precisamente es fragmentando la competencia. No tiene sentido enseñar a manejar bicicleta solamente una semana frenando, otra semana con señales de tránsito. Es en el día, en la experiencia misma, en la situación de aprendizaje, donde el niño va a tener que poner en juego las 4 capacidades, no una de ellas, ni una partecita de cuáles son las partes de la bicicleta tampoco, ¿no es cierto? Porque ahí hay otro peligro. A veces evaluamos no competencias, sino evaluamos contenidos, solo contenidos. Entonces el niño no va a poder manejar, no va a poder desarrollar, nosotros vamos a poder evaluar la competencia de manejar bicicleta si simplemente le enseñamos a cuántas partes tiene la bicicleta, de qué están hechas las llantas, cómo suena el timbre, qué tan largo es el timón, qué tan largo son el asiento, ¿cierto? Entonces, eso no nos ayuda a manejar la bicicleta. Sí nos ayuda a identificar, porque digamos, todo contenido es un legítimo punto de partida para que yo pueda desarrollar la competencia, ¿no? Porque voy a tener que analizar, interpretar, sintetizar, argumentar, etc. Sí, es verdad, pero no me puedo quedar solamente en las partes de la bicicleta. No me puedo quedar simplemente en decir cuál es la función del cerebro, cuáles son las partes del sistema nervioso, ¿no? Sino que a partir de ese contenido, de ese dato, yo tengo que desarrollar la competencia, tengo que poner en despliegue la habilidad de manejar bicicleta, de hacer algo con ese saber, ¿no? No es simplemente un saber por el saber, sino es un hacer con el saber que tenemos. Muy bien. El currículo nacional establece 10 grandes principios, llamémoslo así, o 10 características fundamentales de lo que es desarrollar una competencia. En primer lugar, y creo que es una de las más importantes, es partir de situaciones significativas, ¿cierto? Entonces nosotros cuando proponemos a los estudiantes situaciones y actividades de aprendizaje, estamos esperando que éstas sean significativas. ¿Qué cosa quiere decir que sean situaciones significativas? Básicamente 3 elementos, ¿no? Uno, que sean reales, ¿no? O al menos verosímiles, ¿no? Factibles de realizar, ¿no? O, por supuesto, no todo tiene que ser totalmente real, ¿cierto? Porque eso estaría limitando también nuestro campo de acción. Pero pueden ser verosímiles, factibles, que puedan suceder en la realidad al niño, ¿no? En un futuro cercano. Está bien, sean reales. La otra es que estén de acuerdo a los intereses o necesidades de los niños, no de los adultos, sino de los estudiantes, ¿cierto? Algo que les interese, que les motive, porque es la única forma de que ellos también se involucren, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 2 elementos. Estos 2 elementos se pueden encontrar en muchas experiencias de aprendizaje, ¿no? En muchas experiencias de aprendizaje se ve que se trata de que las situaciones sean reales y que sean cercanas a los intereses de los chicos. Pero la tercera es la que a veces dejamos de lado o no le prestamos suficiente atención y que es la más importante. Una situación insignificativa no solamente es real y que esté de acuerdo a los intereses de los chicos, sino que sea retadora, que sea desafiante, que implique un problema, que le mueva el piso al chico de tal manera que, uy, ¿qué pasó acá? Contra de repente de lo que yo siempre creía, ¿no? Entonces, las situaciones de aprendizaje tienen que generar precisamente lo que viene como segundo punto, tienen que generar interés, ¿no? Y condición para el aprendizaje. Entonces, este generar interés es como que yo le suelto una idea, un problema, y a ver qué hace él con ese problema. ¿Cuál es la ruta que va a seguir? Entonces, aquí es muy importante que no es que yo docente le voy a poner la ruta, porque si yo le pongo la ruta deja de ser un problema. El niño lo único que tendría que hacer es cumplir con ciertos procedimientos, ciertas pautas, ciertos lineamientos, porque el camino ya está trazado, el camino ya está dirigido, ya sabe el niño lo que tiene que hacer. Y por supuesto, la idea es pues que no se equivoque.
pero precisamente el error es una oportunidad de aprendizaje. Hay que soltar un poco más al estudiante, no estresarnos nosotros tanto, ¿no? El niño, el estudiante, la niña, es la que tiene que ver cómo va a resolver ese problema, siempre que sea un problema, por supuesto, un problema real, ¿no? Un problema auténtico, y ella verá, digamos, o el niño verá cómo lo va a hacer. Y ese cómo lo va a hacer es lo que poco a poco ella nos va comunicando y el docente la va acompañando, ¿no? Al estudiante. Hay que aprender haciendo. Es decir, no solamente se extraen datos, se identifican, se ponen formatos, ¿no? Nos ocupamos de cosas formales. No, lo que hay que hacer es investigar, ¿no? No solamente es, tampoco el tema aquí es hacer haciendo, ¿no? Porque a veces caemos en un activismo, planteamos un montón de actividades para llenarle la vida al estudiante, para que haga muchas cosas, y creemos que así, a fuerza de hacer muchas cosas o a fuerza de la práctica, creemos que está desarrollando la competencia. No, la competencia se asegura cuando el niño investiga, lanza hipótesis, las comprueba y las valida en la misma acción, ¿no? Lo otro también es que hay que partir los saberes previos. Esto creo que todo el mundo lo entiende y lo hace, ¿no? Todos nosotros los docentes lo aplicamos, es cierto, pero ya yo quisiera hablar de 2 puntos. Uno, no te puedes quedar en los saberes previos. Los saberes previos son solo punto de partida para generar conocimientos nuevos, para construir nuevos conocimientos, que viene en el siguiente punto. Entonces, los saberes previos es un punto de partida para generar nuevo conocimiento. No te puedes quedar simplemente en el saber previo, sino que es el punto de partida para indagar por las creencias que tiene el estudiante, por los conocimientos, los saberes, ¿no? Entonces, tenerlo como punto de partida. En segundo lugar, los saberes previos no se trabajan solo al inicio, porque hay una gran costumbre que nos ata que solamente al inicio trabajamos los saberes previos, además como una introducción al tema que vamos a tratar. No, el desarrollo de competencias implica que los saberes previos no solamente se traten al inicio, sino en todo el proceso de aprendizaje, porque en todo el proceso de aprendizaje siempre va a haber momentos que vamos a recurrir a sus saberes previos, los vamos a cuestionar, o ellos mismos lo van a cuestionar o lo van a confirmar, y así van a ir construyendo nuevo conocimiento poco a poco. Quiere decir que en el proceso de aprendizaje siempre va a haber puntos, ¿no? Donde de repente no se entiende una idea y de repente ustedes como docentes pueden decir, pero mira, ¿se acuerda que cuando fuimos, a ver, ¿qué evento ha pasado en esta comunidad, en tal sitio que les haga recordar cómo es un terremoto, por ejemplo? Entonces son varios momentos, no solamente es al inicio. Siempre estamos articulando los saberes previos con los nuevos conocimientos que queremos construir con ellos. Bueno, ahí viene construir el nuevo conocimiento, que es lo que implica, es aprender de manera crítica, indagando, produciendo, interpretando y transfiriendo, ¿no? Esto quiere decir que construir un nuevo conocimiento no es simplemente leer una fuente, leer un texto o escuchar al docente y simplemente le aplico un cuestionario o una ficha en la cual quiero hacerle preguntas para ver si ha entendido lo que dijo el texto o lo que yo le enseñé. Y no se trata de eso, porque ahí lo único que estoy haciendo es extraer información, recordar información, evocar datos, para luego simplemente copiarlos, reproducirlos en un formato, llámese cuestionario, llámese organizador gráfico, llámese una lista de cosas que dijo el docente, etc. Entonces ahí falta, no es simplemente extraer y reproducir. El desarrollo de la competencia implica un segundo punto intermedio. Yo extraigo datos, veo el contenido, es cierto, pero luego yo tengo eso que trabajarlo. O sea, tengo que analizarlo, tengo que interpretarlo, tengo que articularlo con mis saberes previos, tengo que argumentar, tengo que cuestionar, tengo que validar, tengo que evaluar, tengo que lanzar hipótesis sobre este contenido nuevo, a ver si lo acepto, no lo acepto, cómo lo ejemplifico, cómo lo ilustro. Y una vez que tengo ese segundo proceso bien acabado, entonces recién ahí lo comunico, ¿no? Lo comunico, lo transfiero a una actividad real, por ejemplo, ¿no? O a un producto que estoy haciendo. Pero a veces nos salteamos. Extraemos, reproducimos. No, primero hay que extraerlo, luego lo interpreto,
lo analizo y luego lo puedo reproducir. Pero eso que yo reproduzco no es la copia simplemente de lo que me han enseñado de la fuente. Esa comunicación ya tiene bastante de mí, porque yo he construido ese conocimiento, ¿no? No solamente lo he resumido, lo he parafraseado, he tomado una decisión, he afrontado un problema. Lo que yo explico es mi explicación como estudiante, no la explicación del adulto, ¿sí? Entonces eso hay que también tomarlo en cuenta. El error, bueno, el error que ya justo hemos hablado, ¿no? Ustedes saben que el error es una oportunidad de aprendizaje. No hay que tenerle miedo al error de los estudiantes, ni tampoco que nosotros como docentes nos equivoquemos, ¿no? El error es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es el error? Pues simplemente un desajuste entre lo que hemos hecho y lo que esperábamos que se hiciera, entre lo obtenido y lo esperado. Pero es una ocurrencia normal, el error es una ocurrencia normal en todo proceso de aprendizaje, ¿no? De hecho, nuestros mejores aprendizajes en el mundo, en la humanidad, los grandes descubrimientos científicos incluso, digamos, han tenido que pasar por el ensayo-error. Hemos estado tanteando a ver cómo nos sale y nos hemos equivocado y hemos vuelto, ¿no? De hecho, el niño, cuando adquiere esa gran competencia de hablar que nadie se le enseña, ¿no? También ha sido producto de ver un patrón y también de algunos errores, ¿no? En el camino. Generar el conflicto cognitivo es muy importante y eso precisamente tiene que ver con una situación problemática. Si la situación problemática no me genera un conflicto cognitivo, entonces no es situación problemática, es solamente un tema que hay que tratar, ¿no? O un tema, ¿no? Que también ha sido producto de ver un patrón y también de algunos errores, haciendo es, ¿no? Una transmisión de contenidos, una transmisión de valores. De lo que se trata es que el niño mismo construye ese conocimiento nuevo o adquiera o crea. Entonces no es situación problemática, es solamente un tema que hay que tratar. Inculcar, pero los valores no se transfieren, no se transmiten, ¿no? Que el niño quiera valorar las culturas originarias no es pues una imposición, es el mismo niño el que tiene que construir ese valor, por supuesto, a partir de algunos criterios, ¿no? Alguna información que le puede dar el docente. Pero el docente no puede manipular, digamos, el que crea el niño en un valor o no. Lo que tiene que hacer es formar, precisamente. Otra cosa que tiene que ver con la competencia es que, claro, el docente tiene que mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Eso es muy importante, o sea, precisamente de eso también se trata, construir un nuevo conocimiento. Algo que no conocía, ahora lo conoce, pero no es producto de una transmisión de contenido, sino que el mismo niño lo ha construido a partir de pistas que hemos dado nosotros los docentes para llegar de un nivel de aprendizaje a otro superior, ¿no es cierto? Entonces yo primero extraigo información de un nivel de aprendizaje bajo, de baja demanda, pero yo quiero llevarlo no solamente que extraiga, sino que analice. Y ahí se dan cuenta, hay un nivel de aprendizaje superior. Pero no solamente me quiero quedar en que analice, ahora quiero que tome una decisión, ¿no? En base a un argumento, en base a una justificación razonada. Entonces ahí tenemos otro nivel. Y esto lo tienen en todas las competencias, ¿no? Que se propone el currículo, hay esto. Y de hecho está ligado con los estándares de aprendizaje. Y dos últimas cosas, la competencia, el desarrollo de las competencias se relaciona también con que hay que promover el trabajo cooperativo, ¿no? Y también promover el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, plantear al estudiante o darle oportunidades para que se enfrente a actividades o experiencias de alta demanda cognitiva. Bien, entonces, ¿qué no es una competencia? No es lo mismo que una capacidad. Ojo con eso. La competencia es una combinación de capacidades. Así que si yo tengo una lista de cotejo con unos criterios de evaluación que se refieren a una de las capacidades o a dos de las cuatro, ahí no estoy evaluando ninguna competencia. Es como el ejemplo que les ponía. Yo no puedo enseñar a manejar una bicicleta si solamente le voy a enseñar a frenar, ¿no? O sea, no, yo tengo que combinar, enseñarle a frenar con que se mantenga en equilibrio y conduzca también. Y preste también atención a las señales de tránsito, que vienen a ser poco las convenciones formales.
Pues yo no puedo evaluar solamente una capacidad, tampoco trabajarla ni desarrollarla. La competencia no es lo mismo que un criterio de evaluación, si no, no existirían criterios de evaluación, ¿no es cierto? No son unas cuantas capacidades, sino todas. Las capacidades, por lo tanto, no se trabajan de forma aislada. Una competencia exige una situación desafiante que precisamente pueda movilizar esta diversidad de capacidades combinadas, ¿no? Si la situación no es desafiante, entonces solamente va a poder evaluarse o desarrollar una partecita de la competencia. Y ese, digamos, es el truco para saber si realmente estoy proporcionando, estoy planteando una situación realmente retadora, ¿no? Si solamente estoy poniendo en juego, si solamente estoy, qué sé yo, poniendo en juego una capacidad, se va a notar. No se desarrolla una competencia extrayendo datos y copiándolos en un formato. Tampoco se desarrolla aplicando procedimientos de forma mecánica. Yo puedo tener un problema matemático y le digo todo lo que tiene que hacer, ¿no? O le pongo un ejemplo y le doy otro problema muy similar, muy análogo, y lo único que tiene que hacer el chico, bueno, es copiar esa estrategia, hacerlo bien, prestar atención, y listo, todo te va a ir bien, no te vas a equivocar. Ahí no estoy desarrollando ninguna competencia. La competencia se trata precisamente de que está frente a un problema que posiblemente no tenga una respuesta única, no tenga un camino de realización único, y el chico de lo que trata es de, ahora, cómo selecciono cómo combino mis capacidades para encontrar una estrategia adecuada a mi interés, a mi necesidad, a mis conocimientos, a mis saberes previos, ¿no? Para resolver tal o cual problema. Y por lo tanto, ahí, más que la respuesta final, lo que importa es el proceso de cómo llega a eso, cómo fue la estrategia, qué pasó por la cabeza del estudiante para pensar o aplicar en esa estrategia. No se desarrolla una competencia con una enseñanza totalmente instruccional, en la que el estudiante solo hace lo que dice el docente, ¿no? O lo que dice la tarea. Muy bien. Visto esto, otra partecita que es parte, digamos, de este gran bloque de la competencia sería el tema de los estándares de aprendizaje, ¿no? Porque al evaluar una competencia yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, en toda evaluación formativa de acuerdo al currículo nacional es, primero tengo que evaluar la competencia y lo que eso implica, que es lo que hemos visto hasta aquí. Y en segundo lugar, tengo que evaluar la competencia de acuerdo al grado o ciclo en el que se encuentre el estudiante. Y eso tiene que ver con los estándares de aprendizaje. Entonces, una evaluación formativa tiene que ver con evaluar una competencia, pero también de acuerdo al estándar de aprendizaje, de acuerdo al nivel de progresión de los aprendizajes de los estudiantes en determinado grado o ciclo, ¿cierto? No lo estoy poniendo acá porque lo pienso desarrollar junto con criterios de evaluación. Muy bien. Hasta aquí, digamos, es el primer gran bloque referido al enfoque de competencias, pero que va a ser transversal. Es algo que siempre tenemos que recordarlo a lo largo de lo que viene a continuación, que tiene que ver con los procesos clave de la evaluación formativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos procesos clave, ¿no? William en el 2011 ya lo dijo, son básicamente 3 procesos clave, ¿no? Hay que tener en claro ya desde la planificación, ¿no? Hacia dónde va el estudiante, que tiene que ver con los criterios y propósitos de aprendizaje, ¿no? Y de lo que se trata es de aclararlo, compartirlo y comprenderlo junto con los estudiantes, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle. Luego de eso tengo que ver dónde está el estudiante ahora. Y para saber dónde está el estudiante ahora, yo necesito de plantearle situaciones, actividades, evidencias, preguntas, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando por la cabeza del chico y cómo él está aprendiendo, ¿no? Y en qué parte del logro está, ¿no? Qué tan lejos o qué tan cerca está del nivel que yo espero de un chico que está, por ejemplo, en 5º grado de primaria, ¿no? En determinada competencia. Pero para eso yo tengo que plantearle actividades, ¿no? Sin embargo, primero yo tengo que saber hacia dónde va. O sea, ¿qué es lo que yo espero de un niño que está a mitad, por ejemplo, de 5º grado de primaria, ¿no? Y para eso yo tengo que plantear criterios de evaluación. Y luego, yo ahora con esos criterios, cuando yo tengo listos los criterios, luego que los he compartido con los estudiantes para que ellos sepan explícitamente qué espero yo como docente de ellos,
¿no? Necesito que comprendan bien esos criterios. Bueno, ahora les propongo las actividades, las experiencias de aprendizaje, ¿no? Para ver cómo están en base a esos criterios. Y por último, otro gran proceso y en realidad el corazón de toda evaluación formativa es la retroalimentación. Es decir, ahora viene la otra pregunta. Ahora, muy bien, yo ya sé dónde estás. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia donde queremos ir? O sea, ¿cómo avanzamos para desarrollar la competencia de acuerdo al ciclo grado? Son estos tres procesos clave en toda evaluación formativa, ¿no? Propósitos y criterios de evaluación, evidencias, las famosas evidencias de aprendizaje o actividades resueltas por los chicos, y en tercer lugar, la retroalimentación. La retroalimentación, yo decía que es el corazón de toda evaluación formativa. ¿Por qué? Porque este despliegue de criterios de evaluación, instrumentos, evidencias, la gran finalidad es acompañar al estudiante en su proceso de acortar la brecha entre lo que yo espero y entre lo que hizo el estudiante, ¿no? Entonces, de repente, yo esperaba esto y el chico hizo esto. Entonces, ¿de qué trata la retroalimentación? De acompañarlo para que poco a poco vaya habiendo una articulación entre lo que yo esperaba y lo que está haciendo, para que se vaya acercando a lo que yo espero. Y la retroalimentación ayuda en eso, a cortar esa brecha que hay. Bien, ahora vamos a resolver el primer punto, ¿no? Que es hacia dónde va el estudiante. Vamos a esperar un ratito que pase las frutas que siempre pasan a esta hora. ¿De qué hora son? Creo que a esta hora siempre pasa el señor. Bien, mientras esperamos, por favor, recordar a nuestros colegas que vayan registrando su asistencia en el enlace que se está compartiendo en el chat del Zoom. Aprovechemos, por favor, este espacio. Bien, adelante, maestro. Sí, creo que ya pasó. Bien, el primer punto, entonces, ¿hacia dónde va el estudiante? Es decir, aquí viene todo lo que son los criterios de evaluación. El propósito de aprendizaje, digamos, es algo que creo que dominamos todos, o sea, que es lo que yo me planteo, ¿no? Como meta de mi experiencia de aprendizaje, que puede durar 1 semana o 2 semanas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una situación determinada. En ese propósito no puedo perder de vista que tiene que reflejarse el desarrollo de la competencia. Y por supuesto el estándar, ¿no? O sea, tengo que tomar en cuenta los estándares de aprendizaje y en segundo lugar los desempeños, ¿no? Por grado. Y ahí yo lo que tengo que ver también, y es lo que cuesta más a veces, son los criterios de evaluación, porque los criterios de evaluación son aquellos aspectos relevantes, ¿no? De todas las capacidades combinadas que me van a dar cuenta del desarrollo de la competencia, ¿no? Y esa parte sí es muy importante, porque esto refleja no solamente si hice el producto, o si hice bien, o si hice la experiencia de aprendizaje, o se hace lo que está postulando las actividades, sino los criterios ya reflejan el nivel de calidad de mis logros, de mis competencias, del producto que voy a presentar, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación es, digamos, aquellos aspectos en los cuales yo voy a analizar también la evidencia, ¿no? Este es como un trabajo de análisis de parte del docente que le va a servir para que objetivamente él pueda evaluar las actividades, ¿no? Y por supuesto todos los chicos van a compartir los mismos criterios de evaluación, ¿no? No es como antes, ¿no? Donde se nos ponía un examen o se nos daba una actividad y listo. No, acá la tarea o las tareas o las actividades van acompañadas de los criterios de evaluación, ¿no? Que pueden estar en una lista de cotejo, por ejemplo, para que el estudiante sepa qué cosas debe tomar en cuenta para que su actividad o sus experiencias reflejen la calidad del logro de la competencia que se espera de él, ¿no? Entonces lo ponemos también como una lupa, ¿no? Como una lupa de análisis, pero que lo va a ayudar en el desarrollo de la actividad y todo. Bien, pero hay que diferenciar, esa es una pregunta que siempre sale, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los estándares, los desempeños y los criterios de evaluación?
Bien, vamos a ver punto por punto. Lo que está en rojo, digamos, son aquellas cosas que, digamos, más o menos son como las cosas particulares de cada uno. Por ejemplo, los estándares de aprendizaje constituyen criterios, también son criterios de evaluación precisos y comunes. Comunes es la gran diferencia, comunes a nivel nacional, ¿no? Es como que en general es lo mínimo que yo podría esperar a nivel nacional de los chicos que en este caso terminan determinado ciclo, porque los estándares son los niveles esperados, las descripciones de aprendizaje esperados por ciclo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, o sea, el esperado, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo, ¿no? Entonces, en los estándares precisamente dan cuál es el esperado, pero además cuando nos dicen o cuando nos describen qué es lo que yo espero de un estudiante en determinada competencia y en determinado ciclo, es también saber qué tan cerca o qué tan lejos está de lo esperado, ¿no? Los desempeños son descripciones específicas, claro, son más específicas porque no son por ciclo, sino son por grado. Y su descripción es un poquito más minuciosa, ¿no? Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Esto quiere decir que los desempeños se han construido o se han elaborado en base a los estándares de aprendizaje. Cuando nos referimos a estos desempeños, me estoy refiriendo a los desempeños que están propuestos en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Pero en estos mismos documentos donde se encuentran los desempeños, no dice por ningún lado que sean los únicos, ¿no? Estos desempeños son ilustraciones incluso, ¿no? Ilustran lo que se espera de los niños en determinados grados, ¿no? Pero no agotan toda la cantidad de desempeños. Entonces los desempeños, digamos que nos dan una idea, digamos, un poco más cercana a lo que pueden esperar los estudiantes por grado. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No, por eso dicen, fíjense, no tienen carácter exhaustivo. O sea, pueden haber más, o también ustedes pueden coger algunos. El punto es que siempre se trabaja en todas las capacidades. De todas esas capacidades, en todas esas capacidades pueden haber varios desempeños. Ustedes ahí sí pueden seleccionar algunos desempeños, pero siempre tienen que trabajar la capacidad, todas las capacidades. Entonces, los desempeños no tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Muy bien. ¿Y qué son los criterios entonces? Los criterios son, eso es de acuerdo a la 094, los criterios son el referente específico para el juicio del valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que se deben demostrar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Entonces, los criterios aquí pareciera que es algo más específico que los desempeños, ¿no? Sí se puede reconocer que son muy parecidos los desempeños y los criterios porque siempre se refieren a aspectos específicos, ¿no es cierto? Por eso es que muchos criterios pueden parecerse mucho a los desempeños. Y está bien, se pueden parecer a los desempeños, pero lo que no hay que perder de vista es que la fuente fundamental para construir los criterios son los estándares. Si los desempeños ayudan en eso, ayudan a frasear los criterios, está bien que se parezca a los desempeños, ¿sí? Pero lo que sí debe pasar es que los criterios propuestos en cualquier instrumento de evaluación reflejen todas las capacidades de la competencia que queremos evaluar, ¿sí? Eso sí es súper importante. Entonces, bueno, esto está también en la RBM 094, los criterios se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños que deben incluir a todas las capacidades de la competencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, aquí habría que analizar y ver si esto es un criterio de evaluación. Fíjense, tenemos las competencias y capacidades, ¿no? Estamos hablando de la competencia de la comunicación oral en lengua materna y tenemos todas las capacidades ahí. Esas sí son todas las capacidades, son 6 capacidades.
Sin embargo, el único criterio que existe es este que está al costadito, que dice organice y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de conectores y referentes, así como de un vocabulario apropiado, ¿no? Entonces, este criterio en realidad tiene que ver solamente con la tercera capacidad, que es adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesional. Es lo único. Entonces, aquí no estamos evaluando la competencia, porque estamos yendo contra la naturaleza, contra el principio fundamental de toda competencia, que es la combinación estratégica de capacidades. Y aquí este criterio solamente recoge una capacidad. Entonces, hay que estar alerta con eso. Solo trata una capacidad. Este criterio solamente trata una capacidad, no trabaja todas. Por lo tanto, no hay ninguna articulación ni integración del engranaje de poner en juego una serie de capacidades. Y recordemos nuevamente que la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Entonces, este es un ejemplo de lo que no debería ser un criterio de evaluación, de un enfoque de competencia. Veamos ahora fíjense. Acá dice, vienen los criterios de evaluación, dice, identifiqué qué es el tiempo libre, seleccioné qué actividades puedo desarrollar en mi tiempo libre, expliqué la importancia de contar con un tiempo libre, identifiqué por qué los alimentos son nutritivos, ¿no? Es una lista de cotejo. Pero si se dan cuenta, aquí lo que vemos es una desagregación de la tarea. O sea, son criterios de evaluación relacionados no a la competencia, sino a si hiciste todo lo que estaba dicho en las instrucciones de la tarea. Es decir, identificaste qué es el tiempo libre, definiste, seleccionaste qué actividades puedes desarrollar en tu tiempo libre, explicaste la importancia de contar. ¿Se dan cuenta? Es simplemente como un monitoreo, como una supervisión de si has hecho la tarea como yo docente te dije que la hicieras o como yo lo escribí en la indicación. Y esto se transforma en criterios de evaluación. Estos más que todo son como criterios de seguimiento de la tarea, pero en ningún lado vemos que estos criterios me sirvan para evaluar la competencia. Básicamente son criterios de ejecución referidos a la tarea, ¿no? Y nuevamente, los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir a todas las capacidades de la competencia. ¿Se dan cuenta? Aquí, esos 4 criterios de evaluación que tenemos al frente no están relacionados a la competencia, mucho menos a los estándares. Son criterios simplemente de supervisión de si se ha ejecutado o cómo se ha ejecutado la tarea, ¿no? ¿Es importante estos aspectos? Sí es importante, pero para eso tú tienes la tarea. O sea, la tarea es la que debería indicar bien cómo es que tienes que hacerla o qué es lo que tienes que hacer en la indicación. Nada más. O tú explicarle también bien cómo tiene que hacer la tarea. Pero no tienes por qué transformarla en criterio de evaluación porque ahí estás perdiendo el tiempo y estás repitiendo lo mismo, ¿no? Los criterios de evaluación van por la línea de que tienes que ver qué criterios, qué aspectos relevantes de las competencias adecuadas para determinado periodo del grado o ciclo hay que estar descritas, ¿no? Para que eso lo vaya acompañando al niño. Esto también tenemos no son criterios de evaluación porque también siguen siendo criterios de ejecución de la tarea. Consideré el nombre de la receta, o sea, le pusiste el nombre a la receta, tuviste en cuenta el nombre y la cantidad de los ingredientes a utilizar en la preparación, consideré los ingredientes con productos naturales. ¿Se dan cuenta? Además es como que también ¿saben cuál es el problema de los criterios de ejecución de la tarea? Que estos criterios no me van a servir para la próxima tarea. Entonces, ¿qué pasa? Una característica fundamental de los criterios de evaluación es que tienen que ser estables en el tiempo. ¿Qué cosa quiere decir? Yo después de 2 o 3 experiencias de aprendizaje, yo tengo que más o menos ver si está logrando la competencia. Y para lograr la competencia, yo tengo que analizar, por ejemplo, en lectura, si ha desarrollado esta capacidad inferencial, ¿cierto? Entonces, un criterio de la capacidad inferencial puede ser, por ejemplo, ha deducido, por ejemplo, el tema central, ¿no? Entonces, deducir el tema central se tendría que repetir en estas 3 experiencias de aprendizaje distintas
porque de esa forma yo, y ese es un criterio estable, de esa forma yo tengo una idea de si está, o sea, hasta qué punto ha logrado la competencia, e incluso cuando yo comience a asignar niveles de logro, cuando yo comience a entrar al tema de la calificación, me va a servir para dar una asignación razonable y objetiva, porque no es que yo asigne el nivel de logro con una sola experiencia de aprendizaje, yo tengo que tener 2 o 3 sobre la misma competencia, para decir algo sobre si ha logrado esa competencia. Pero para eso yo necesito también criterios estables, porque si en un punto yo digo, desarrolló el tema central, en el otro digo, tuvo relaciones de causa-efecto, y en el otro, no sé, identificó tal información del cuento tal, entonces se desordena todo y los criterios son inestables. El tema es que yo puedo evaluar en el tiempo ciertos criterios que sean estables. En ese sentido, yo no tendría por qué, por lo menos por un bimestre o trimestre, por periodos largos de tiempo, tener que cambiar siempre los criterios de evaluación. Y eso a nosotros docentes también nos conviene, porque así no tenemos que hacer criterios de evaluación para cada tarea, ¿no? Serían criterios de evaluación de alguna competencia que serían los mismos y habría que ver cómo el niño va progresando y dónde están sus principales dificultades, ¿no? De un modo panorámico y de un modo relacionado con el estándar. Entonces, esa es la desventaja entonces de los... Entonces, los criterios de evaluación no son simplemente el equivalente de la capacidad o de la competencia. No son criterios de ejecución o de verificación del cumplimiento de acciones, si se hizo o se cumplió. Para eso están las indicaciones en la tarea. Tú tienes que describir bien qué es lo que quieres, qué tarea quieres que haga el chico y nada más. Pero eso no tiene por qué volver a repetirse en los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, desde un enfoque de competencia, sirven para eso, para precisamente evaluar la competencia, no la tarea. La tarea es una cosa, es un instrumento, es un medio, pero el fin es evaluar la competencia. Los criterios de evaluación, entonces, no son copias desagregadas de las tareas. No son aspectos que se enfocan tampoco en aspectos puramente formales, ¿no? La buena letra, el título, el subrayado. Entonces, volviendo un poco al ejemplo de manejar bicicleta, habíamos visto que la competencia de manejar bicicleta implicaba estas 4 capacidades. Vamos a hacer un ensayo sobre los criterios que podrían ir relacionados a estas capacidades. Por ejemplo, a la capacidad de conducir con el timón, ¿no? Yo tendría que ver si el niño va derecho, por ejemplo, ese es un criterio de evaluación, si sabe dar la vuelta, si esquiva obstáculos. Sobre frenar, sobre la capacidad de frenar, algún criterio podría ser si frena en el lugar adecuado, si frena con suavidad, a tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? De tal manera que, digamos que yo tengo estos criterios, digamos que yo salgo con mi hijo de repente 2 o 3 veces a la semana, esperaría que él vaya progresando en sus aprendizajes de manejar una bicicleta, ¿no? En 2 o 3 semanas, y yo iría con estos mismos criterios de evaluación. No tengo por qué cambiarlos. Precisamente por eso es que yo tengo que pensar bien cuáles son esos aspectos relevantes que representan y reflejan fielmente o legítimamente la capacidad. Entonces, conducir con el timón quiere decir saber guiar la bicicleta. Una cosa súper importante es que vaya derecho y no vaya pues, o sea, yo en el aprendizaje tendré que observar qué tan derecho va, ¿no? Al comienzo irá un poco chueco y poco a poco irá acercándose a lo que yo espero, que es que vaya derecho. Da la vuelta temblando, da la vuelta pero se cae, poco a poco y llegará al punto en que da la vuelta tranquilamente. O esquiva obstáculos, ¿no? Que tan bien puede puede esquivar una piedra o una persona, ir con cuidado, etc. Entonces se dan cuenta que los criterios son estables en el tiempo. Este mismo instrumento, estos mismos criterios me van a servir para toda su competencia de manejar bicicleta hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Posiblemente no para todo el año, puede ser para un bimestre, para un trimestre. Ustedes ya eso son libres de hacerlo porque los criterios de evaluación no están dictaminados en ningún documento curricular. Precisamente la RBM 094 ha
nos ha dado a nosotros los docentes para que nosotros los construyamos. Pero sí es bueno considerar que estos criterios tienen que partir de los estándares de desempeño, ¿no? Entonces, ahora yo, ¿cómo lo articulo? Los criterios entre docentes pueden ser distintos, pero finalmente se llega a evaluar la competencia, se llega a considerar todas las capacidades. Posiblemente yo vea que de repente en lectura tienen más problemas en inferencias globales, ¿no? Bueno, agarraré criterios que tengan que ver con eso. Pero eso no quiere decir que solamente voy a evaluar eso. Igual voy a evaluar las 3 capacidades de lectura, pero en los criterios podré poner más énfasis de acuerdo a las necesidades del aula, ¿sí? De acuerdo a las características de los estudiantes. Entonces, los criterios de evaluación se comparten con los estudiantes en un lenguaje sencillo. Y por eso es que a veces no nos ayudan de repente los desempeños que están en los programas curriculares, porque estos están descritos de una manera técnica. Entonces, acuérdense que los criterios de evaluación tienen que ser compartidos con los estudiantes. Y para que sean compartidos con los estudiantes, tiene que estar descrito en un lenguaje sencillo en lo posible, o al menos tienen que ser comprendidos por los estudiantes, sea cuando los docentes podemos tener la oportunidad de explicarles mejor, poner ejemplos, ¿no? De trabajos antiguos de repente. Los criterios de evaluación son aspectos relevantes, específicos y descriptivos. Ayudan a establecer la progresión de los aprendizajes, de ahí su estabilidad y su expectativa de lo que se espera en relación con otros ciclos. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún instrumento o algunos criterios de evaluación, siempre tengo que partir de los estándares de aprendizaje, siempre. Y la mejor manera de acercarme a estos estándares de aprendizaje, digamos que quiero evaluar a un niño que está en 5º o en 6º grado de primaria, entonces voy a acudir a nivel 5, ¿no? Por ejemplo, quiero evaluar el estándar de escritura, quiero evaluar escritura. Entonces me voy a nivel 5, pero para entender bien el nivel 5 o el ciclo 5, siempre es bueno leer, analizar el ciclo anterior. O sea, en este caso el ciclo 4, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer como una especie de elaboración de un criterio. Acá vamos a detenernos en leer diversos tipos de textos en lengua materna con respecto a, digamos, unos chicos que están en 5º de grado de primaria, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo tengo que evaluar de acuerdo al nivel 5. Entonces ahí está el nivel 5, pero para entenderlo mejor lo comparo con el nivel 4, porque de repente no lo tengo claro, o para tenerlo más claro, parece mentira, siempre es importante el contraste, la comparación, siempre. Con los mismos estudiantes, con ustedes mismos, la mejor manera de entender algo, que a veces es muy técnica, es compararlo con el ciclo anterior, incluso mejor también con el ciclo posterior. Bien, fíjense, aquí estos son los estándares, fíjense. Son los estándares, pero están distribuidos por capacidades. Pero ojo, les repito, son los mismos estándares. No he alterado ninguna palabra. Es la copia tal cual de estos estándares que están aquí. Sino que lo he convertido, por así decirlo, en una especie de rúbrica analítica, ¿sí? Pero la información que está ahí es exactamente la misma que está en el estándar, sino que esta vez lo he distribuido por capacidades para tenerlo más claro, ¿sí? Esto no quiere decir que estoy fragmentando o atomizando la competencia, simplemente que estoy distribuyéndola para saber bien qué capacidades, si están poniéndose en juego las 4 capacidades que dice que toda competencia escrita debe tener, y también para ver en detalle un poco cómo va progresando la competencia en cada capacidad. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá está el 4º ciclo, 5º ciclo. Entonces, adecúa el texto a la situación comunicativa. Lo que está en rojito es la diferencia. Entonces, en el 4º ciclo se dice, adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información, en 4º ciclo. Pero mi niño está en 5º ciclo, así que yo digo, adecúa su texto al destinatario, todo es igualito, pero al final dice no solamente alguna fuente de información, sino algunas fuentes de información complementarias. Quiere decir que en 4º
algún texto, un texto al menos. En quinto ciclo ya como que tiene más información, de repente 2 textos como fuente, o un texto más un video, ¿no? O un texto más una cosa que le propuso el docente y le explicó, ¿se dan cuenta? Entonces tiene como más de una fuente de información complementaria para que él pueda adecuar su texto, pueda escribir su texto. Ahí vemos una gran diferencia. Eso quiere decir que cuando le planteé una actividad o una experiencia de aprendizaje a este niño de quinto grado, yo ya tengo que darle más de una fuente de información para que escriba su texto, ¿sí? No le puedo dar una, porque si le doy una es como si estuviera en cuarto ciclo. Le tengo que dar por lo menos 2, ¿no? Ahora, por supuesto, ustedes dirán, pero ¿qué pasa si le doy 2 y todavía él no puede manejar las 2, puede manejar una? Bueno, está bien, comenzarás a hacer actividades en las cuales comenzarás otra vez con una fuente de información, pero no por eso te vas a quedar siempre dándole una fuente de información, porque la cosa es que él avance de un nivel previo a un nivel superior, ¿no? Y hay que hacer ese acompañamiento permanentemente y ver cuál es el nivel de dificultad, o sea, por qué no puede adecuar su texto a 2 o más fuentes de información, ¿no? Bien, pero fíjense, a lo que voy es que hay que analizar el estándar de escritura, ver cuáles son las diferencias, ¿no? En cualquier estándar de cualquier competencia, ¿no? Pongo los 2 ciclos, el anterior y en el que está el estudiante, y comienzo a analizar cuáles son las diferencias. Y en base a esas diferencias que están acá en rojito, es que yo comienzo a construir mis criterios de evaluación. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, con respecto solo a la capacidad, adecuó el texto a la situación comunicativa, ¿no? Ahí estoy repitiendo el estándar, pero distribuyo solo de esta capacidad. Ahora, ¿qué criterios puedo sacar, por ejemplo, para cuarto y sexto grado? Entonces, por ejemplo, los 2 primeros son los mismos. Uno es adecuar al destinatario y propósito, otro es adecuar el texto al registro, y otro es utiliza alguna fuente de información para adecuar su texto. En cambio, en sexto grado ya utiliza más fuentes de información. Entonces ahí de alguna manera está desagregado. Nuevamente, esto no quiere decir que un día adecúa su texto al destinatario a propósito, otro día adecúa su texto al registro y otra actividad para utilizar alguna fuente. No estoy fragmentando la información. Simplemente esto me va a servir para que yo pueda retroalimentar de forma más efectiva. O sea, porque esto me ayuda a identificar en qué precisamente tiene dificultades el estudiante, ¿no? Tiene dificultades en el destinatario, en el registro, en la fuente, ¿dónde está la dificultad? Para que yo y el estudiante pueda entender mejor dónde está esa dificultad y qué vamos a hacer para mejorar eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que voy a tratar solamente esa capacidad. Siempre a la hora de escribir, de hecho el niño naturalmente va a poner en despliegue todas las capacidades, ¿no? Adecuar, coherencia, cómo organizo, las reglas ortográficas, la revisión de mi texto, etc. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con el tema de los criterios de evaluación. En segundo lugar, tenemos el otro que es las actividades y evidencias. O sea, hasta el punto de los criterios de evaluación hemos visto hacia dónde va el estudiante. Tenemos que tener claro qué es lo que esperamos de él. Él lo tiene que tener claro. En segundo lugar, queremos ahora fijarnos en dónde está el estudiante ahora. Y para eso nosotros tenemos que plantear las famosas evidencias, ¿no? Les tenemos que solicitar evidencias. Pero las evidencias de aprendizaje no son, pues, para comenzar, no es que a cada rato le tenemos que pedir evidencias de aprendizaje, porque de esa manera atosigamos al niño, lo abrumamos al estudiante y nosotros mismos nos abrumamos, ¿no? Lamentablemente, en algunas regiones, ¿no? Sea la ODRE o sea la UGEL, comienzan a exigir una cantidad impresionante de evidencias de aprendizaje como evidencia, además, de que el docente está trabajando. Pero no es así, porque las evidencias de aprendizaje no se inventaron para saber si el docente está trabajando o no, ni para ver si el estudiante cumplió o no cumplió la tarea. Las evidencias de aprendizaje son el fruto de las actividades resueltas de los estudiantes para saber en qué nivel de logro está o para saber qué dificultades y fortalezas está para poder acompañarlo a la luz de los criterios de evaluación, ¿no? Son las huellas, las muestras del desempeño del estudiante, ¿no? Es como un trabajo de detective, ¿no? Entonces, ustedes saben que las evidencias no es otra cosa que esas huellas que deja el estudiante para saber
cómo está aprendiendo, cómo está desarrollando la competencia a la luz de los criterios de evaluación y con el objetivo de posteriormente retroalimentarlo. Para eso yo tengo que plantearle pues actividades potentes, ¿no? Entonces, ¿qué son evidencias? Producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Esto sirve básicamente para dos cosas. Uno, para saber, pues, identificar lo que han aprendido, qué dificultades tiene, ¿no? Y poder en consecuencia retroalimentar y mejorar esas evidencias en el proceso. Y en segundo lugar, sirve pues para asignar el nivel de logro cuando comencemos a calificar al final de varias experiencias de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, estas evidencias tienen que ser confiables, porque si no son confiables, si son muy facilitas, entonces no me va a dar cuenta de la competencia. Si estas evidencias solamente dan muestra del desarrollo de uno o dos desempeños o de una capacidad por allí, entonces tampoco me va a dar cuenta. No es una evidencia confiable para que yo pueda decir algo de la competencia, entonces nos estaríamos engañando, ¿no? Como creando una burbuja en la cual hacemos creer al estudiante que ha desarrollado la competencia cuando en realidad lo único que hiciste fue evaluar alguna capacidad o algún desempeño, ¿no? Lamentablemente esto pasa porque a veces planteamos experiencias de aprendizaje donde se desarrollan muchas competencias. Entonces es imposible trabajar con tantas competencias en profundidad como debe ser. Por eso es que una experiencia de aprendizaje no tiene tampoco por qué abarcar varias competencias, ¿no? Puede ser una, puede ser dos, máximo tres, porque los criterios de evaluación por competencia, yo he sacado más o menos un promedio, por competencia más o menos podría haber entre 6 y 9 criterios de evaluación, teniendo en cuenta que es más o menos entre 3 y 4 capacidades por competencia, y considerando más o menos que puede haber 2 o 3 criterios por capacidad. Entonces, digamos que son 10 criterios de evaluación por cada competencia. Imagínense, 3 o 4 competencias, ya tenemos como 30 o 40 criterios de evaluación. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Es mucho. Pero eso no quiere decir que como son muchos, yo voy a reducirlo a 10, picando de una competencia, picando de otra, picando un desempeño por aquí, y listo, ya tengo mis 10, porque 30 o 40 es demasiado. Esa no es la ruta. La ruta es trabajar menos competencias, no reducir la competencia a unos cuantos desempeños y, por supuesto, unos cuantos criterios. No es un pecado trabajar una sola competencia, ojo con eso. Puede trabajar una, dos, ¿no? Pero hay que trabajarlas bien, evaluarlas bien. Bien, ¿de dónde salen las evidencias? Las evidencias salen de las actividades y las experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es un conjunto de actividades. Lamentablemente, solo nos hemos quedado en esta primera parte, ¿no? Y a veces nosotros docentes proponemos una serie de actividades, un montón de actividades, y donde el niño lo único que tiene que hacer es resolverlas. Hemos perdido precisamente eso que es la naturaleza de toda competencia, que hay que plantearle situaciones significativas, retadoras, desafiantes. Entonces, es un conjunto de actividades, es cierto, pero que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problemas complejos. Ahí lo dice, complejos, problemas complejos. No facilitos ni sencillos, porque me da pena, porque el estudiante no puede. No, siempre son problemas complejos. No tiene por qué dejar de ser problemas complejos porque el niño tiene dificultades. Para eso estamos nosotros los docentes, para ir ayudándolo a partir de sus errores y poco a poco, tranquilamente y con paciencia, él pueda llegar a resolver un problema complejo. O sea, no es cuestión de que porque el niño está aquí, yo le bajo la meta y le pongo acá para que esté adecuado. No, porque ahí lo que estoy haciendo es engañando al propio estudiante. El niño no está llegando y llevo a que el mismo niño, mientras va pasando el tiempo, siga en el mismo nivel, porque adecuo mi nivel de dificultad a su nivel de necesidad. No, mi nivel de complejidad está aquí siempre. Y el niño lo que tiene que hacer en el tiempo es que sí, pues puede haber una brecha alta, y yo lo que tengo que hacer es que en el tiempo, poco a poco, paulatinamente, el niño vaya llegando a ese nivel de complejidad,
¿no? Pero si yo bajo también el nivel de dificultad, el niño nunca va a aprender nada, ¿no? Simplemente es un mero hacedor de actividades. Estas actividades tienen que ser potentes, consistentes y coherentes. Tienen que ser auténticas, ¿no? Es decir, que estén en contextos reales o simulados. De esa manera es que yo puedo evaluar la competencia, puedo desarrollar la competencia. De esa manera tienen que ser las actividades, para que estas actividades potentes, consistentes, complejas, problemáticas, me lleven a que el niño también me muestre evidencias potentes, consistentes y coherentes, problemáticas. Y eso me dice mucho, esa huella que deja el estudiante me dice mucho de si estoy trabajando y evaluando la competencia, ¿sí? Para que una evidencia sea confiable tiene que partir precisamente de actividades potentes. ¿Qué no son evidencias? No son tareas realizadas por el estudiante para supervisar si se cumplió o no, un poco lo que les dije. No son tareas que solo se relacionan con el desempeño de algunas capacidades. No son tareas que solo tienen como objetivo extraer datos y reproducirlos, ¿no? Sin pasar por un análisis, una explicación propia, una construcción, un error de aprendizaje, un conflicto cognitivo, algo que movilice, ¿no? Las capacidades. Y por supuesto las evidencias no hay que confundirlas con lo que son criterios o desempeños. Entonces, las evidencias entonces deben representar varios niveles de dificultad. O sea, tiene que ser una actividad suficientemente potente para que me permita identificar distintos niveles de logro. Y para eso tiene que ser compleja. Tiene que implicar habilidades complejas. ¿Cuáles son estas? El comprender, interpretar, explicar, contrastar, sacar hipótesis, argumentar, fundamentar, tomar una postura, crear estrategias, evaluar, tomar decisiones, etc. Ahí esos verbos creo que les pueden ayudar y realmente ver si son habilidades, las que estamos planteando, las que estamos proponiendo, desarrollar habilidades complejas. Tienen que ser pertinentes para resolver la situación. En ese sentido, tienen que ser actividades suficientemente abiertas para que el niño pueda desarrollar sus ideas, para que pueda expandir. Entonces, yo no le puedo plantear solamente ejercicios para completar, ni ejercicios de apareamiento, donde tiene que vincular una cosa con otra, que básicamente siempre son sobre contenidos solamente, o para que marque las alternativas correctas, o solamente un organizador gráfico, o como algo que se estila mucho es productos que son finalmente listados de ideas, ¿no? Una receta, un afiche, una lista de recomendaciones, ¿no? Todos son como numeraciones, viñetas en las cuales son ideas ordenadas pero desarticuladas, ¿no? El niño no tiene la oportunidad de articular las ideas, producir un discurso coherente en cualquier competencia y no le ayuda pues a expandir, a desarrollar su pensamiento complejo. Tiene que ser variada, y a esto me refiero no en cantidad, o sea, no es que yo le pida un montón de evidencias porque me dijeron que tiene que ser diversa y variada, sino diversa en el sentido de, por ejemplo, si yo quiero evaluar la competencia lectora, de repente una de las actividades en una experiencia de aprendizaje puede ser que ella haga un organizador gráfico, ¿no? No para que complete, sino para que él mismo lo haga. No hay que darle un formato, una plantilla. Que él mismo haga su organizador gráfico como quiera, pero que este organizador gráfico me dé cuenta si ha comprendido el texto o no. Pero ¿qué pasa? A veces pedimos un organizador gráfico, un niño no le fue bien en el organizador gráfico, pero en otra experiencia de aprendizaje, no en la misma, sino en otra, a la hora de evaluar la competencia lectora, de repente le propuse no un organizador gráfico, sino que él me converse, me dialogue de lo que ha entendido el texto. Y cuando dialogo con el estudiante de forma oral, me doy cuenta que ha comprendido muy bien, que su competencia. Entonces, eso quiere decir que su nivel de competencia lectora es bueno. Lo que pasa es que hay que darle otras oportunidades distintas para que él pueda mostrar su desempeño. No le fue bien en el organizador gráfico, pero le fue bien en el diálogo oral, ¿no? Entonces, yo no estoy evaluando, ojo con eso, yo no estoy evaluando la estrategia organizador gráfico ni la estrategia de interacción oral. Yo estoy evaluando la competencia lectora. Entonces, tendré que inventar diversos recursos para que él me demuestre que realmente tiene esta comprensión lectora y lo ha demostrado. Por eso quiere decir dar por ese estudiante para que de diversa manera él me muestre si ha entendido o si ha desarrollado la competencia.
Pero por supuesto, eso no quiere decir que en la misma experiencia de aprendizaje, sobre el mismo texto además, le haga un organizador gráfico, le haga una ficha de preguntas, le haga una interacción oral. No, ¿no? Tienen que ser distintas, porque esa es un poco la falencia a veces de las actividades que proponemos, es que se repiten mucho, o sea, son 20, 25 preguntas con respecto a un textito pequeño, y si se dan cuenta, las respuestas son las mismas. No hay mejor indicador para ver si nuestras actividades están bien hechas que nosotros mismos respondiendo las preguntas. Cuando ustedes respondan las preguntas, posiblemente ahí se den cuenta que muchas respuestas son muy parecidas a otras preguntas. Y eso quiere decir que hay que acortar. Especialmente en esta época no hay que llenar fichas de preguntas, hay que escoger las más relevantes. Y otra cosa también es que las evidencias no son todas las actividades. Yo puedo plantear una serie de actividades relevantes y que ver cuáles son esas actividades. Pero además de esas actividades, yo puedo escoger algunas, las más potentes, las que den cuenta, que yo estoy seguro que han funcionado bien como muestras de su desempeño. Entonces, las evidencias son seleccionadas. No se trata de simplemente recoger todas las actividades que resuelven los estudiantes. Bien, y ya para acabar, porque ya tenemos 4 minutos, estaba planteado para 1h30 para sus preguntas, pasamos al tema de la retroalimentación, el último punto, cómo avanzamos hacia donde queremos ir. Y esto es con la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos, ¿no? En relación con los niveles esperados para cada competencia. Pero no se queda allí. La retroalimentación no solo identifica los logros o progresos o las dificultades y fortalezas, sino que esta información me permite comparar lo que debió hacer con lo que intentó lograr. Y además debe basarse en criterios claros y compartidos. Ofrecer modelo de trabajo, procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Pero, y aquí viene la parte más importante, todo esto me sirve para ayudar a los estudiantes a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Esto es muy importante porque muchos de nosotros a veces creemos que la retroalimentación solo consiste en identificar las fortalezas y dificultades, o identificar el nivel de logro y describirlo y comunicárselo al estudiante. No, porque ahí estamos todavía es como si estuviéramos simplemente diagnosticando. La retroalimentación no solo es diagnóstico, la retroalimentación es a partir de eso, a partir de ese diagnóstico, cómo hacemos conjuntamente con el estudiante para avanzar hacia el nivel esperado, para superar esas dificultades. ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, vamos a ver primero qué no es retroalimentar. No es describir solamente y justificar el nivel de logro de las actividades, porque eso es propiamente la calificación. No solo consiste en informarle a los estudiantes de sus fortalezas y dificultades, no solo consiste en corregirles sus tareas, ¿no? No es solamente decirle esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto tiene un check, esto tiene una X, ¿no? Vuelve a hacerlas incorrectas. Eso no es retroalimentación. No es volver a explicar o repetir la clase. A veces muchos de nosotros creemos que retroalimentamos cuando volvemos a repetir la clase o les damos ejercicios similares para que practiquen más. Así que es como que solamente la práctica puede hacer que aprendan, ¿no? No. Lo que se trata es en retroalimentar. Cuando hacemos retroalimentación consiste en, primero tenemos que ver a partir, por supuesto, de la identificación de dificultades y fortalezas, ¿por qué las tiene? ¿Cuál es la causa de que el niño haya tenido esa dificultad? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué parte del proceso se dio el camino, digamos? ¿No? Y ahí es donde hay que hacerle ver a él mismo para que descubra, reflexione, cómo es que él puede encontrar otro camino u otra estrategia para superar esto. Entonces, ¿cómo retroalimentar? Hay que sugerir, no hay que decir cuál es la respuesta correcta, hay que sugerir. Por supuesto, todo esto depende de que hayamos planteado realmente situaciones y actividades de aprendizaje significativas, retadoras, auténticas, complejas, ¿no? Entonces, se trata de sugerir, de dar pistas, no decir cuál es la respuesta correcta, sino de alguna manera, a partir de algunas pistas, le puedo sugerir algunas cosas para que él mismo descubra cuál es el error, cuál es el camino a resolver. Hay que acompañarle por eso, no decirle todos los pasos o procedimientos que debe seguir,
¿no? Porque ahí simplemente es una transmisión, es una mera transmisión, como cuando desde un enfoque de contenido, ¿no? Comentar, no calificar con nota o nivel de logro. Esto ya varios estudios han demostrado que la retroalimentación y la calificación no comulgan, o sea, no se contradicen. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando el niño recibe una calificación o recibe una asignación de un nivel de logro, el niño ya cerraste el proceso de aprendizaje y el niño no te va a hacer caso, porque ya fue, ya se terminó. Con la calificación, cuando tú le dijiste estás en el nivel de logro en proceso, ya el niño ya no quiere saber más, porque ya le asignaste un nivel de logro. Por más que le quieras retroalimentar, ya no te va a hacer tanto caso como cuando todavía dejas abierta y sin calificación el proceso de aprendizaje. Por eso se trata de que yo no solamente retroalimento la evidencia final o el producto final, yo tengo que retroalimentar en el proceso, porque supuestamente en el proceso es que el niño va avanzando una serie de recursos, conocimientos, actividades que van a contribuir para que él pueda presentar un producto final. Entonces yo lo tengo que acompañar en ese proceso. Va a haber evidencias en el proceso que yo tengo que retroalimentar. Si yo no retroalimento en las evidencias en proceso y solamente lo hago al final y con calificación, entonces yo no estoy haciendo ningún tipo de evaluación formativa. Estoy haciendo simplemente una evaluación calificadora, una evaluación del aprendizaje. No he hecho nada de evaluación formativa porque el corazón, además de la evaluación formativa, no solo es la retroalimentación, sino que yo pueda retroalimentar, mediar, acompañar al estudiante en el mismo proceso del desarrollo de las actividades y evidencias, ¿sí? Entonces, por decirlo así, yo no le puedo asignar una nota, una calificación al estudiante si es que antes yo no le he dado oportunidades para que pueda mejorar sus evidencias en el proceso. No pidas evidencias que no vas a retroalimentar, por eso hay que tener bastante cuidado. No abrumemos al estudiante, ni tampoco nos abrumemos nosotros, ¿no? Con tantas cosas que tenemos que retroalimentar. Por eso hay que pedirle evidencias puntuales, pocas, pero potentes. Ten claro los criterios de evaluación con los que se va a retroalimentar, porque tú vas a retroalimentar en función de esos criterios. Entonces, mira Juan, ¿no? Un estudiante. Mira, Juan, acá tenemos estos 8 criterios de evaluación sobre la escritura. Te has adecuado al propósito, te has adecuado al registro, ¿no? Has ordenado tus ideas, pero mira, creo que tienes algunos problemas en el criterio a la hora de relacionarlo con conectores, las ideas, ¿no? Y también me parece que tienes problemas en los signos ortográficos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo describo sus fortalezas, pero también describo sus dificultades y a ver, ¿qué podemos hacer? Volvamos a ver tu texto. Mira, en tu texto, ¿dónde crees que has tenido problemas ortográficos? ¿Dónde tú crees? Entonces el niño te podrá decir, bueno, yo siempre tengo problemas en tildación. Ya, a ver, vamos a ver cuáles pueden ser. Y te pones a conversar o un comentario, ¿no? Por escrito, o una grabación, un audio. Y los conectores, a ver, ¿qué conector crees que podrías mejorar? ¿No? Entonces dejarle un poco el campo abierto a que el niño pueda identificar eso. Si no lo pudiera hacer, bueno, y ahí le decimos, pero tampoco es que le vamos a decir cómo resolverlo. Le podemos decir, bien, mira, en esta línea, este conector. A ver, ¿qué otro conector podríamos usar? Entonces, es un poco la manera de retroalimentar. No puedo esperar mucho tiempo en la retroalimentación. O sea, yo no puedo plantear una tarea y después de 2 semanas retroalimentarlo cuando ya estoy en otra experiencia de aprendizaje. Yo sé que es difícil en esta época, pero bueno, hay que retroalimentar a algunos, no a todos, y tengo de alguna manera que retroalimentar en el momento oportuno, porque después los chicos ya se olvidan de la tarea, ya están en otra actividad, no les queda fresco, ya ni se acuerdan siquiera. Hay que priorizar también algunos aspectos. Yo puedo tener mi lista de criterios y, digamos, de los 10 criterios, de repente el estudiante tiene dificultades en la mitad de los criterios, en 5 criterios. Eso no quiere decir que yo lo voy a retroalimentar específicamente en los 5. Yo puedo escoger 2, los más importantes, porque sé que le va a costar al estudiante. No puedo abrumarlo tampoco al estudiante retroalimentándolo sobre todas las dificultades que tuvo, especialmente cuando son demasiadas.
Cuando se trate de tareas más complejas, el docente puede demorarse más en sus retroalimentaciones y los estudiantes más para procesarlo. Entonces hay que darles un tiempo prudente también para que reflexionen. Bien, es un poco eso. Felizmente, bueno, ahí estoy acabando ya. Y